a una nueva emisión de Café Bartolino aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Esta cita de todos los viernes a las 7 de la mañana, hora Colombia, en ecoradio.com. Estamos transmitiendo a través también de Facebook de Ecoradio y del canal de YouTube de Ecoradio. Y Asia Bartolina, que este programa lo hacemos en asocio con Asia Bartolina, lo suben y lo estrenan en su canal de YouTube dentro de 8 días. Y los invito a que también visiten la página de Asia Bartolina, asiabartolina.com, perdón. Me equivoco siempre porque hablamos de ecoradio.com. Bueno, hoy con un programa y un invitado, pues siempre lo digo porque todos los invitados a Café Bartolino son muy especiales. Y lo rico de esto es la gran riqueza de información que hay, porque cada Bartolino es un mundo. Hoy me encuentro con Juan Pablo Carvajal Puyana, Bartolino 1970, santandereano de pura cepa. Juan Pablo, bienvenido a Café Bartolino. Muchas gracias, César Augusto. Encantado de estar en Ecoradio con tu dirección y próximo a poderle transmitir a todos los bartolinos y mis compañeros también toda esta entrevista. Juan Pablo, este programa lo titulé Fin de una época, inicio de una época, porque claramente la década del 60, pues claro, ocurrieron en el mundo muchos cambios, y en los años 70 también ocurrieron muchos cambios. Y claramente cuando hay esa transición de los 70 a los 80, pues ni qué decir. Y en fin, pero realmente que los cambios que suceden en estas generaciones son muy grandes. Pero arranco por el comienzo. Juan Pablo, o sea, tú eres de Bucaramanga o naciste acá en Bogotá, porque entre los chismes que tengo es que ahí puede haber una chiva, ¿no? Nací en Bogotá. La primera chiva del programa. Sí, señor. Y un bello 25 de marzo de 1952. Ese fue el día del nacimiento. Juan Pablo, claro, pero hablemos un poquito de tu familia porque claramente tu familia es 100% santanderiana y me imagino que obviamente toda esa tradición santanderiana ustedes la trajeron para Bogotá. Cuéntame un poco cómo fue esa entrada a San Bartolomé de la Merced, por qué, cuántos son ustedes, cuántos hermanos son. Cuéntanos un poquito de ese ambiente familiar. Bien, mis padres se casaron en Bucaramanga, ambos nativos, y esto ocurrió en el año 46, festejando prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Cometieron matrimonio, como diríamos coloquialmente. Sí. Allí tuvieron 3 hijos. Él, médico cirujano, estudió en la Universidad Nacional de Bogotá y se especializó posteriormente en Estados Unidos en vías biliares, pero antes de esto, pues en esa época los cirujanos prácticamente le tenían que jalar a todo tipo de cirugías. Ya. No había prácticamente muchos campos de especialidad y bueno, él estaba vinculado a los servicios del ejército. Él alcanzó su grado de teniente coronel. Para aquel entonces, desafortunadamente, ya en Bogotá, ahora cuento el traslado a Bogotá, que fue a través de Rojas Pinilla, que lo llamó para ser jefe de cirugía del nuevo hospital militar de Bogotá. Nuevo porque el antiguo estaba ubicado en la localidad en Bogotá, en la zona de San Cristóbal, la antigua salida hacia los llanos. Esto era casi en el cuasi páramo de allá de Bogotá. Él entonces se fue llamado y así lo aceptó la familia, mi padre y mi madre. Vendieron ahí pues algunas propiedades para poder allá en Bogotá adquirir su carrito, que era indispensable. Claro. Su primer carro. Curiosamente, la primera casa fue
sobre la calle 34, subiendo hacia el Colegio San Bartolomé por esa subidita que tanto conocimos. Que esa no ha cambiado, ¿no? Ahora, en esa Nosotros, época, me imagino que no estaría pavimentada, ¿o sí? sí, Sí claro. estaba pavimentada. Ayudamos a rasparla un poquito, pero en subida, menos mal en subida nomás, porque en bajada sí era complejo y casi siempre la bajada era por el Parque Nacional Ok. hacia el barrio Palermo, que fue la segunda ubicación. Curiosamente, en esa primera ubicación de la calle 34, ese carro, ese bendito carro que pudo comprar, se lo robaron Ah, al frente de la casa. Un, juepucha. un tráiler de esos señoriales. Me imagino la belleza de carro, ¿no? Pues era un carrito para la época bastante aceptable, no lo conocí, yo no lo conocí, obviamente. No existíamos cuando con mi hermana, la que me sigue, a quien le sigo, perdón, y efectivamente, pues todo lo que significó ese traslado a Bogotá, aún teniendo tanta conexión con Bucaramanga, implicaba ya, como te digo, mi papá le estaba apuntando a la docena de hijos, por cuanto, pues todo por docena sale más barato, ¿no? Y ¿Cuántos son, Juan Pablo? ¿Cuántos hombres, seis cuántos? hombres, 6 mujeres, 4 hombres. Y bueno, vamos aquí con Teo. En San Bartolomé, ¿cuántos? Todos. No porque en ese entonces, como tú dices, los años 70, era solo hombres. Entonces los tres, Ah, perdón, un momento, perdón, es que yo me equivoqué. Eran 6 mujeres, 4 hombres. sí, seis Lo- mujeres, cuatro los hombres. 4 hombres sí, San Bartolomé todos. Tres porque uno de ellos vivió siempre en Bucaramanga a partir de Ah, los ok. 3 años, con unos tíos por decisión de mis padres, tíos que no pudieron tener hijos, Armando Puyana, hermano de mi mamá, y Helga Clausen, eh, de origen danés, Ujú. de donde deriva su nombre la cervecería Clausen en Bucaramanga y la tal cervecita, la primera cerveza que tuvimos enlatada, que era la cerveza Clausen. Pero un momentico, Juan Pablo, no se me entusiasme, vamos despacio, porque ahí hay un tema grandísimo para conversar. Bueno, eran 4 o 6 mujeres. Bueno, tu papá médico aquí en Bogotá, obviamente ustedes entran a San Bartolomé. ¿Cómo es ese? O sea, ¿tú entras en qué año al colegio? ¿58, 59 tal vez? Sí, 59. O sea, tú terminas década de los 50, haces todos los 60 en el colegio y coronas en el año 70. Cuéntame 70, cómo sí. era el colegio en ese 59. Mira, increíblemente, todavía tengo algo de memoria. Quiero decir, no que se me haya acabado toda, pero sobre la pregunta tuya. Juan Pablo, y El- perdóname que te cuente algo, porque afortunadamente nos conocimos y lo voy a contar al aire, porque claro, las generaciones me hacen reclamar, ay, que usted se olvidó de nosotros, no sé qué. Yo no, no. Yo he cogido a los más viejitos antes de que se les olvide todo. Por aquí han pasado desde el 48, los del 82, que son mi generación, también. Aquí han pasado todos, los jóvenes me esperan, que esos tienen más posibilidades. Perfecto, perfecto. Bueno, teníamos un salón en kinder que no era con pupitres, era con mesas de 10 personas. Ujú. Teníamos también, creo que un activo bastante antiguo del colegio, que era una señora, bueno, podría ser señorita Graciela, pero ya era una persona de sus, ¿qué? 50 años, bastante antiguo del Y creo que colegio, que muchas era, generaciones. generaciones pudieron haber pasado por sus manos. Digo por sus manos porque tenía una manera muy particular de reprender las charlitas individuales en grupo que no dejaban dictar clase, y era poner la mano y pegar un reglazo.
en la mano. Por Eso eso, hoy en día sería maltrato uy, después de la demanda de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Eso sería una barbaridad. no, 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 no. ¿Cuántos traumatizados de esa época? ¿Cuántos quedaron traumatizados? No, pues a ver, no, yo creo que eso fue el despertar de los años, del cambio, del cambio de la casa al hogar, yo creo que, perdón, del hogar al colegio. Y el hogar porque, pues claro, uno ahí pues todo cambió, todo es distinto. Yo tenía un apoyo, cierto apoyo, que era un hermano mayor, que 3 años mayor, que estábamos en las elementales, ¿sí? Ustedes llamaban las elementales el edificio viejo que ya tumbaron. Ese era, sí, bueno, yo llego al colegio en el 77, ¿no? Porque yo no hice todo el colegio en San Bartolomé, no hice todo mi colegio en San Bartolomé, pero digamos que se llaman infantiles, porque después era el edificio de atrás, donde eran las infantiles, y claro, y para nosotros era la casa vieja, Exactamente, la en la casa casa vieja. vieja. Esto era en la casa vieja. Esa casa vieja, que de por sí, un paréntesis, era la casa donde sacaban a pastorear a todos los internos que por allá en los años, el colegio lo fundaron en el 46, En el 41. en el 41, perdón, sí, 80 años se cumplieron. Eh, Había una gran cantidad de internos de otras partes, obviamente, de Ujú. la costa, de muchas partes de Colombia. Y, pero eran requinternos, o sea, no era que había que ir vacaciones a medio año o Semana Santa o cosas O de sea, esas. No hay, permanecían ahí. pero entonces esta casa era donde salían ellos en las épocas de vacaciones, donde había muchas más canchas deportivas y donde había pues quizá otra serie de ambiente campestre Ujú. que les hacía sentir un poquito más libres que allá encerrados en el colegio mayor de San Bartolomé. Ok, Entonces, perdón, estoy hablando del colegio, hacer la claridad, del colegio mayor de San Bartolomé. ok. O sea, los ¿Sí? internos eran del mayor. Sí, 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 del mayor, el Ok. mayor. Esa casa existía, eso era muy, pues no muy lejos de Bogotá, pero no existían realmente casas por ningún alrededor de esa zona. Ujú. O sea, el barrio de la Merced sí estaba allá, ¿o no? Claro. El barrio de la Merced es, el padre Donaldo Ortiz nos contó en una de las reuniones de, de nuestra, de los 70, una anécdota muy interesante, si me permites la Adelante, cuento. no, adelante. Mira, cuando los jesuitas decidieron construir el colegio San Bartolomé de la Merced, vendieron, lotearon, el colegio llegaba hasta la carrera séptima, en la cancha de fútbol era en el plano de la carrera séptima, Ok. el colegio tenía un muy buen equipo de fútbol, las peleas en ese entonces, porque me imagino que con frecuencia terminaban en peleas, digo, los partidos de fútbol y de básquetbol eran con el Instituto de La Salle, también el Ujú. instituto que quedaba allá en el centro de Bogotá, entre otros. Alguna vez fuimos a jugar allá un partido de básquet y nos llamó la atención que al ir al baño, los baños eran de agarrarse a los lados, digamos, el Con vara, inodoro, por decir, sí, sí, con el y soporte. agacharse, y agacharse para apuntarle al hueco que estaba en el piso. Ah, juepucha. Sí, eso era, bueno, eso eran esas épocas de esos Pero mira qué colegios. detalle tan interesante, porque realmente, pues, digamos, en el caso mío, pues siempre he conocido los baños normales, pero en el caso de ustedes sí hay una transición ahí fuerte, ¿no? Uy, esa vez fue un golpecito. Claro, en el colegio ya eran otra cosa distinta. Sin embargo, en los del colegio éramos 1.000 y pico de estudiantes, dijéramos en bachillerato, terminando bachillerato, no me acuerdo de que hubiera papel en los baños. Ok.
Entonces a ti sí te debió tocar pues esa fase. No, tampoco, tranquilo que ahí sí Tampoco. estamos igual, igualitico, igualitico. Hoy en día va uno al colegio y eso no, eso es un club hermosísimo. Eso es muy lindo, el colegio tiene todos los servicios hoy en día. Bueno, mira, entonces ese edificio viejo o antiguo, como ustedes llamaban, llegaba toda esa finca desde la Circunvalar hasta la Séptima. Ujú. Lindaba con el Parque Nacional y con la Perseverancia. Volviendo al equipo de fútbol del colegio, ¿por qué traigo esto a colación del padre Donaldo? En ese entonces había unos campeonatos de fútbol, dijéramos amateur, obviamente, pero ya se estaba conformando, pues había el interés de crear un torneo profesional. Ujú. Había mucho interés de parte de algunos de los egresados de esas épocas mmm, por participar en ese torneo ya profesional. Ujú. Eh, con la fama que había tenido el equipo de San Bartolomé, pues fue que se creó pues en buena parte ese interés ya como empresarios por crear equipos de fútbol para ese nivel de torneo. Ujú. Viajaron incluso a Argentina y allí hicieron contrataciones para reforzar el equipo de San Bartolomé y a raíz de que en Argentina hubo unas huelgas de los futbolistas eh, y, y esto fue muy serio allá porque realmente se quedaron sin torneo un tiempo y los jugadores obviamente se podían enganchar a precios bastante bajos. Y, no, y esa es la famosa época del Dorado, ¿no? De Millonarios del Dorado, de la época del Dorado del Exacto. fútbol en Colombia. Bueno, Hernán Peláez no ha pasado todavía por acá, pero nos anticipamos. La época del Dorado del fútbol en Colombia. Sí, efectivamente. Pero bueno, esto era un poco, digámoslo así, unos buenos años antecitos, antes de esto del Dorado, pero esa fue el resultado. Tienes toda la razón. Y entonces empezó a haber comentarios dentro de los torneos que había ya en Bogotá. El tiempo era muy cachaco y el tiempo era santafereño. Sí, señor. En- Sí, señor. en- entonces, los comentarios que hacían los periodistas deportivos sobre el equipo eh, que había sido de San Bartolomé eran bastante tirantes en el sentido que decían, ah, no, es que esos son, claro, que son millonarios y por eso pueden ir a traer jugadores de no sé qué. Y bueno, todo era así con ese cuentico de millonarios. Pues se volteó la arepa porque estos señores dijeron, ah, pues sabe que ese nombre nos gusta y de ahí nació el nombre de los millonarios, del equipo de fútbol. O sea, prácticamente Millonarios nace en el colegio, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, Y ese, pregunta, Juan Pablo, ¿eres hincha de Millonarios o del glorioso Bucaramanga? hombre, fui hincha tremendo del glorioso Bucaramanga. Mi papá era muy aficionado al tema e incluso era el médico del equipo cuando iban a Bogotá. Ok. Y yo pues iba a parar allá a los camerinos cuando íbamos a fútbol, en el intermedio, ir allá a percibir los olores de pierna de futbolista, el ambiente de un camerino. Y Pues Juan eso Pablo, también. discúlpame que te interrumpa porque aquí están pasando yo cosas en la transmisión del programa de hoy. En el canal de YouTube donde estamos transmitiendo, Luis Arturo López Enciso, un abrazo, muchas gracias. Luis Arturo ya pasó por acá, nos dice buenos días a todos, Bobby López, nos dice la profesora de matemáticas gordita, bajita de gafas, me toca a mí en el 66. Y Luis Arturo nos dice también, Juan Pablo era el arquero estrella 68-70, lo reemplazó Marulanda. Ah, Bueno, cuénteme la historia, pues, arquero. Pero antes quiero decir algo porque me entusiasma mucho tener a un representante de esa bella región de Colombia que es de Santander.
Y quiero Gracias. enviarle un saludo a mi gran compañero, a mi gran amigo, que también es de Bucaramanga, Javier Domínguez, y a su hermano Juan Fernando Bartolinos. Lamentablemente su madre, pues la mamá falleció, doña Oliva falleció en estos días, la semana antepasada. Un saludo para ellos, porque me recuerda mucho, porque mi relación con Javier es muy estrecha, y él me contaba de las aventuras de ir a Bucaramanga por carro cuando Pescadero era muy pequeño, pero de eso vamos a hablar ahora. Pero Ok. aquí hay un tema, estamos hablando de fútbol. Juan Pablo, mejor dicho, gracias Luis Arturo que nos cuentas que era el arquero estrella. Cuénteme esa aventura. Pasamos de Millonarios ahora que Juan Pablo era el arquero estrella de la época. Hombre, Mire cómo me he eh, brincado, ¿no? Estábamos hablando de infantiles, ahora estamos hablando de no, está fútbol. bien. Una maravilla. Bueno, pues no, gracias por esos comentarios generosos y efectivamente pues hicimos un equipo bastante interesante y nos seguimos hablando con buena parte de ellos, de los compañeros Fernando Uribe, eh, Guillermo, perdón, Fernando Uribe, Ricardo Bermúdez, el Ay, Chu, Ricardo Bermúdez, sí, señor. Lo conocí en la Junta de Asia. exactamente. Acabé de hablar con él hace 20 minutos Saludos. eh, y muy probablemente estamos viéndonos con Ricardo para darle un saludo en vivo y en directo. Era muy veloz como puntero. Eh, Maguila, había un defensa que teníamos que entenderá por qué le decíamos Maguila, por su Me, tamañito. me lo imagino. Hoy en día, pues son dueños de una ladrillera en Bogotá, no recuerdo, no sé exactamente su nombre. Eh, bueno, mejor dicho, en esas entradas a camerinos, aunque no creas, se me Bucaramanga tenía un gran portero en esa época y jugó allá en Bogotá. Había un portero argentino que se llamaba de apellido Carrillo. Ujú. Desafortunadamente en ese partido se lesionó, creo que se le partieron dos dedos de una mano Hijo de pucha. en un encuentro ahí en ese entonces no se usaban los guantes de boxeo que usan hoy los porteros, Sí. porque parecen guantes de boxeo. Era, era para nosotros en aquella época como porteros y también como jugadores muy complejo el control del balón, balones que se mojaban que eran de cuero, que pegarle un cabezazo a un balón de esos era Sí. para ambulancia. Eh, Y Juan Pablo, perdóname, te hago una pregunta. ¿Los guayos cómo eran los guayos? Guayos eran bastante elementales. El guayo de portero era más liviano, un poco más liviano, de 4 taches adelante y 2 atrás. El otro era un poquito más complejo de taches. Mm, pero bueno, esas eran condiciones un poquito Pe- rurales, por decir Ay, así. pero es que yo me acuerdo, mis primeros guayos eran con taches de madera. Esos se compraban en la Casa Era, Olímpica. sí, 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 señor. La Casa Olímpica era un proveedor muy bueno. Entonces, también yo participaba en el equipo de básquetbol y había empezado más por básquetbol desde las elementales. Teníamos un equipito. Entonces se me facilitaba, digamos, digamos, el manejo del balón de en básquetbol, desempeñarme como arquero. Ujú. Y eso realmente me ayudó mucho, pues en mi entrenamiento de arquero era el básquetbol prácticamente. Tuvimos como entrenador, tuvimos la suerte de tener al Cobo Zuluaga, Alcobo Zuluaga. y él fue, pues obviamente, jugador de Millonarios, Sí, toda una estrella. sí, pero esos entrenamientos eran bárbaros, era estar a las 6 de la mañana allá en el campo, que pues el rocío de todo ese pasto de ese campo ponía el balón de una vez a, en calidad de jabón. Entonces había que adivinar mucho los piques Claro. de un balón mojado, un tiro rasante,
Bueno, menos mal esas porterías tenían unos postes, no eran propiamente unos tubos, sino unos postes de eucalipto seguramente, que, Ahora, que Juan Pablo, hay una pregunta. Ahí ya te tocó jugar en la cancha de arriba, ¿no? En la que todos conocemos. claro, 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 arriba, obviamente. No nos tocó, por ejemplo, el Coliseo, esa belleza Coliseo, no sé si a ustedes les tocó. No, a mí sí, porque el Coliseo lo construyeron todos los del 72, Ah, 73, sí. 74. Esa carga de ladrillos me los imagino con el padre Donaldo ahí. Uy, tremendo, tremendo. Entre otras cosas, se me olvidó decir que en la carrera séptima era donde quedaba esa cancha de fútbol. No, sí lo dijiste. Por eso te hice la Ah, pregunta. ah, ok, 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 sí, claro, no, tampoco tan viejos. Gracias, sí, eso es un alivio para todos. Juan Pablo, ahí en el tema de los deportes, claro, tenemos la evolución de los deportes de San Bartolomé en esa época, bueno, fútbol, cuentas ahora basquetbol, pero hay un deporte que en Bucaramanga, me acuerdo por Javier que me contaba, que era muy importante, que era la casa de hormigas culonas. ¿Cómo era ese tema de traer hormigas culonas a San Bartolomé de la Merced para comer? ¿Cómo era eso? Porque eso es un tema que para mí la primera vez que tuve contacto con una hormiga culona era con miércoles. ¿Esto cómo es? Pero eso es delicioso. Entonces cuéntame un poco esas historias alrededor de la hormiga culona. Bueno, eso sí, realmente es de aquellas cosas que si no se viven en vivo y en directo, desde que salen de su hormiguero, uno no entiende bien cómo es la cosa. Mm. Lo curioso es que salen una sola vez al año, es una cosecha. Y sí, efectivamente las probamos desde muy pequeños, entonces ya eso fue más fácil. Viendo a nuestros papás comer hormigas y verlas incluso preparar, tanto en el campo como en la casa. Eh, Uno diría que la hormiga entonces ahí va caminando, no, la hormiga vuela, La las, hormiga. las- ya tiene sus buenas alas. Digo buenas alas porque ella es pesadita comparada con cualquier otra hormiga, pero y ella sale de su hormiguero después de las fuertes lluvias normalmente era después en abril, aguas mil, Sí. vienen después de esas lluvias, entonces los solazos muy fuertes de cielo totalmente despejado que calienta mucho la tierra, ellas empiezan a salir después de que todo su resto, dentro de la jerarquía de ellas, los han trabajado todos los demás clases de hormigas para que ella salga a lo que se llama el vuelo nupcial. Ujú. En el vuelo nupcial, eh, por decirlo obviamente, el zángano sale con ella y tienen en el vuelo, están dándole al miriñaque para fecundarla. Ujú. De modo que cuando aterriza la hormiga ya viene en potencial de fecundación, ella se voltea, se quita las alas a través de algunos movimientos raros y empieza a trabajar su nuevo hormiguero. Donde cae esa hormiga, ahí va a haber un nuevo hormiguero. Ok. Lo curioso es que a la postura de los huevos, eso sí es como misterioso, salen las distintas clases de hormigas que ellas tienen por naturaleza su función. Sí. Las obreras, las que van a cortar en los árboles, las que van a cargar de lo que cae, los soldados, Ujú. bueno, todas las distintas clases dentro del mismo hormiguero. Todos trabajando para la reina, que es la culona. Mm, pero a ellos sí no le dicen mamacita ni nada así a la culona, Ahí no hay coqueteo. eh, no, 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 eso es a trabajar, como decía Uribe, trabajar, trabajar y trabajar. Y esa cultura gastronómica era indispensable porque se esperaba un año, Mm. indispensable tener un frasco, preferiblemente oscuro, con las hormigas ya tostaditas, preparadas, bien cerrado. Y mi papá tenía eso en la casa que lo mandaban algunos seguramente de sus pacientes santanderianos,
y eh, llegaba uno con una manotada o algo así en una bolsita al colegio a ver quiénes se le medían al tema. Sí. Y obviamente eso era una cosa curiosa y daba para todo ofrecer hormiguita culona. Lástima que uno en ese entonces no le dio por venderlas, que hubiera de pronto aprovechado algo. Sí. Hoy en día, Hoy en día son costosísimas, ¿no? una libra de hormiga culona, este año no hubo una buena cosecha, alcanzaron a pedir 150.000 pesos, Sí, eso pero vale. puede estar el precio entre 120.000 mínimo. Sí, Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, esa historia de las hormigas coladas me parece sensacional porque es un reto gastronómico para cualquier bogotano. Bueno, nos dice Luis Arturo, él sigue pegado al fútbol, chéverísimo. Nos habla de los tamayos, de los angulos, de Claro. Maguila Díaz, los Frankie en basquetbol, y nos dice el Cobo Zuluaga se fue para Medellín y era el entrenador de San Ignacio. Bueno, Juan Pablo, pero haciéndole honor a nuestro tema del programa de hoy, que es el fin de de una era y el inicio de otra, esos 60 pasaron muchas cosas. Entre otras estuvo Mucho. el concierto de Woodstock, cómo lo vivieron, es decir, esa época del inicio del hipismo, cómo era eso en el colegio. A ver, ese fue en el 66, fue la Sí, si cosa. no me falla Bueno, la memoria fue 66. bueno, pero para hablar de eso sí tomémonos un café Claro, además estamos primero. en Café Bartolino. Este MOOC que ustedes están viendo acá, lo venden a través de la página web de Asia Bartolina. Entren ahí que ellos pueden comprar. Este, por ejemplo, es el conmemorativo de los 80 años del colegio. Aquí está Uy, debidamente marcado. Gracias a todo el equipo de Asia que muy amablemente me regalaron este. Y aquí le hacemos la publicidad. Es bien lindo. Y tiene la urraca, la famosa urraca del colegio. Entonces, ah, ah, invitadísimos todos. Ahí en la página de Asia Bartolina lo pueden adquirir. Hay sombrillas, hay muchos accesorios que podemos tener para, como un recordatorio de nuestro querido colegio. Adelante, que Juan Pablo. ¿Qué me ibas a contar respecto a Woodstock? yo también tengo derecho a mostrarles aquí mi mug, pero esta es una fotico de mi mamá en esa edad Qué belleza. y una hermana nos regaló en algún momento dado como un aniversario de ella, ya viendo, ya ella había muerto, y recordarla también en este momento que es la culpable de que yo esté hablando aquí contigo y con todos los Y Bartolinos. sobre todo, Juan Pablo, por una razón. Aprovecho ese comentario para decir que este programa es un homenaje a nuestros papás, que gracias a ellos, como lo acabas de decir, estamos acá alrededor de un gran colegio como es San Bartolomé de la Merced. Habrá muchos que no quieran San Bartolomé porque hay gente que no quiere saber nada del colegio, pero hay muchos que sí lo queremos y aquí estamos. Y un agradecimiento muy grande a todos nuestros profesores, a los sacerdotes jesuitas, que la verdad es que el trabajo que realizan es inmenso en nuestro colegio. Y aprovecho este momento para hacerles un homenaje ya que veo la foto de tu mamá. E insisto, a todos nuestros padres. Y hoy recordando muy especialmente a la mamá de mi querido compañero Javier Domínguez y de su hermano Juan Fernando, la señora Oliva, que lamentablemente falleció en estos días, y un homenaje también a todas nuestras mamás que están con nosotros o ya no están con nosotros, a nuestros papás, pues un homenaje a ellos, Juan Pablo, y aprovecho este momento para hacerlo. Gracias, muy especial tus palabras. Bueno, mira, el Woodstock obviamente pues conmocionó la época. Eh, nosotros estábamos en tercero bachillerato más o menos, era, bueno, yo lo quiero decir, yo quise repetir tercero bachillerato porque, Que conste que no por, había entrado a la sección de las confesiones, ¿no? Tú te anticipaste. no, sí, por culpa de un Eli que hablaron hace poco por ahí. Entonces, no, me tocó dejar bien vistas álgebra y geometría, que desafortunadamente las dictaba el mismo profesor. Juan Pablo, perdona, me está corrigiendo Luis Arturo que Woodstock es del 69, en agosto del 69, no Ah, ok, 66. gracias. Ok, gracias, gracias. De todas maneras, el preámbulo venía con todos esos descontentos, pues, por la guerra del Vietnam, por esas universidades que estaban manifestando de una manera, pues, muy, muy particular
el choque que sentían en sus familias, en sus hogares, porque al fin y al cabo la raíz de todo este fenómeno vino por la gran cantidad de hogares que se desbarataron por cuenta de Vietnam. Sí. Había las madres prácticamente se quedaron a cargo de sus hijos y ya sus hijos volantones se dedicaron fue a hacer familia con la juventud. Por eso todos los símbolos del amor libre, por eso la marihuana, porque ya la marihuana llegó inclusive de Vietnam, porque la cantidad de tropa que vivía en Vietnam la conoció allá y de cierta manera O sea, la marihuana sobrevivían. no nos la inventamos nosotros, ¿no, Juan Pablo? No, como decían ahí en algún programa de radio, que la mejor, que empezó en Colombia y la mejor era la Golden de Santa De Marta. Santa Y bueno, Marta. pero no quiere decir que eso se dio aquí, eso también se dio al nivel de países asiáticos del mismo altura tropical. Entonces, ellos allá vivían también tronados, porque es que aguantar uno sin hogar, sin hijos, esperando a ver si lo mataban al día siguiente, porque fue definitivamente muy complejo ese tema. Muchos vivían así, muchos Ahora, andaban en esa. Juan Pablo, ve uno esa época de Vietnam y todo eso y ve uno la realidad hoy en día. Es lo mismo, ¿no? Porque guerras, ahí se las inventan y ahí están, ¿no? Lo que acabamos de vivir con Afganistán es una cosa impresionante, ¿no? Más todo Tremenda, lo que y se ve, ¿no? 20 años que duró también ese apoyo de Estados Unidos allá vaya uno a saber qué más impactos tuvo, pero es que no fue una situación como la de Vietnam, porque aquello fue una guerra de guerrillas donde iban matando gente y llevando tropa, entonces, pues sí, una circunstancia muy compleja, pero en todo caso estalló. Me acuerdo en Bogotá perfectamente en la calle 63 Chapinero, entre la séptima y la 13, eso eran unos almacenes donde uno percibía unos cambios de moda muy curiosos, digamos, pantalones tipo bota campana. Yo creo que eran influenciados también por Oscar Golden y sus mariachis, Sí. algo así. Ahora, la calle Fue, 60, la famosa calle de los hippies, ¿no? sí, es la 60, perdón, sí, Sí, yo la dije la 60. 63. No, Sí, la 60. bueno, la 60. Lo que pasa es que eso tenía toda la influencia de esa zona de la 63 a la 60, ese parque de arriba de la séptima con calle 60, en fin, esa zona era la zona de... Sí, Ahora, hay que decirlo, antes de Unicentro en Bogotá, la zona comercial Play era Chapinero, ¿no? Chapinero era muy buena zona. Después, increíble, pues, cómo cambió esa zona, perdió su nivel, pero sigue siendo un centro importante de Bogotá, que a lo mejor por renovación urbana puede que salga ahí algo interesante. De acuerdo. Entonces, mira, el colegio fue consciente de todo lo que estaba ocurriendo a nivel mundial y el impacto que podía ir teniendo. Nosotros teníamos en quinto bachillerato el Cineforum en la materia que se llamaba artes, que cada quien podía escoger lo que unos la fotografía, otros pintura, otros el cine, etcétera. Pero en el cine sí fue muy interesante porque el impacto de ciertas películas como La Naranja Mecánica, La naranja, la famosísima naranja mecánica. sí, a ver cuál otra En de ese ellas. momento ya existía Playboy o todavía no. Sí, sí, claro. Sí, pero también la revista Lux. Y Bueno, esas curiosidades que no se trataban en el colegio, pues que como debería ser, siempre underground. mm, eh, ahí aprovecho y te pregunto, y discúlpame que te interrumpa, el platanito, porque primero que esas revistas circulaban en el platanito, ¿a dónde circulaban? no, esas no en el Platanito, pero sí
en los rinconcitos por ahí de los patios, que eran varios, ¿no? Sí, señor. Y claro, la parte esa del contacto, digamos, con parejas, con mujeres, lo tuvimos afortunadamente, porque el colegio, aunque no nos tocó pues la época pues de mixtos, colegios mixtos, sí, por ejemplo, en las festividades donde había triangulares, no es que jugáramos contra equipos de mujeres, pero sí había triangulares de mujeres entre ellas, voleibol, donde se exhibía muy bien pues la fortaleza de ellas, pero también otras bondades, a punta de brincar y caer. Y ¿Qué colegios de esa época iban al colegio? iba casualmente Nora Puyana, que tú preguntabas alguna cosa antes, ella estudiaba en el colegio Pepa Castro, una cosa así, Sí. no recuerdo el nombre, iba también, ¿cómo se llama este colegio? Me- no, se me dan ahorita los dos nombres de colegios, pero era básquetbol más que todo lo de ellas. Había reinado, hicieron reinado en el colegio también. Cada curso, digamos, los terceros, los cuartos, los quintos nombraban una reina. Y como todos los reinados siempre daba, era para problemas cuando elegían la reina y los demás quedaban pues rabones o descontentos. Hubo un salón social donde era en el primer piso. Nosotros tuvimos la división nuestra a nivel de primer piso, en el costado norte que lindaba con el patio principal. Esa que era una división donde estaban los tres terceros, que salían a sus salones de clase, ahí lo volvieron un salón social. Entonces allí, Luis Arturo nos hace un recorder y sí, que efectivamente era el colegio femenino, el Sagrado ah, Corazón y el San Patricio. Y me dice que las del San Patricio eran sensacionales. Y además me pasa otro dato, porque él me dice que tu papá, que fue ministro de Salud, que es eh, un gran académico de la Academia Nacional de Medicina, el eh, tío, el tu hermano tío, del el hermano, Alonso, Alonso Carvajal Peralta, urólogo. urólogo, sí señor. Pero bueno, es que esto, a ver, a mí todos los oyentes soy de Café Bartolino, me van a disculpar, hemos hablado de todo un poquito. Y ya que estamos hablando de damas, de mujeres y de Woodstock y de todo esto, porque el tiempo se nos está pasando volando, Juan Pablo, quiero que cerremos este programa con algo que contigo hay que hablarlo. Porque hay que decirlo, Juan Pablo tuvo la fortuna de trabajar con una gran compañía colombiana que era Puyana y Compañía. Y Puyana y Compañía, pues era una empresa que era la distribuidora exclusiva para Santander. Empezaron así, ¿no? Y después estaban aquí en Bogotá, de un producto que a todos nos encanta. Y hay que hacer la cuña completa aquí a nombre de Café Bartolino, de Johnny Walker, de los whiskies. ¿Cómo llegas tú a ese mundo? Obviamente por la familia, pero ¿por qué tú, ahora todos tus hermanos trabajaron ahí? ¿Cómo fue esa transición de entrar a Puyana y Compañía, Juan Pablo? Bueno, primero que todo, aunque no lo exigía digamos, el documento orgánico de la compañía, pero sí lo declaré, era que me gustaba el whisky. Segundo, en Bucaramanga, mm, estudié administración y pues teníamos en aquel entonces 2 semestres de práctica intercalados con los académicos. Uno de ellos lo hice en Intercol en Bogotá, otro lo hice en Bucaramanga, en Puyana y Compañía. En ese entonces había dos divisiones, una industrial, de cocinas industriales para restaurantes, etcétera, y el caso de la parte comercial, y básicamente el whisky, el vinos y licores conformaban una sección, pero también había electrodomésticos en toda su variedad. Y en esa segunda práctica que tuve, pues hice una inmersión prácticamente para En el ya whisky, seguir. una inversión en el Bueno, whisky.
Bueno, una de varias. Y Juan Pablo, entonces, ahí te hago una pregunta y te interrumpo porque es que esto es muy chévere, porque es que me parece cómo es la historia, cómo llega Johnny Walker a Puyana, porque si conseguir una representación de esas para una empresa en Bucaramanga, me imagino que eso fue todo un proceso, ¿no? sí, mira, como decíamos, los ingleses trataban de no darle a una sola persona todo el país. Entonces, porque en el desorden del contrabando que siempre ha existido desde la colonia, eso, ellos eran los príncipes, los reyes en el desorden, los ingleses. Ujú. Por eso excluyeron a Barranca Bermeja del departamento de Santander, que era la distribución asignada. Pero también había para Bogotá lo que recordaremos, una firma que se llamaba David y Eduardo Puyana. Sí, señor. Ellos eran unos tíos de Armando Puyana y de mi mamá, quienes con una visión también muy de comerciantes ubicados en Bogotá, aunque ellos nacieron en Girón, Santander, se Ujú. ubicaron tempranamente allá en Bogotá y pertenecieron a un círculo bastante alto digamos, de lo que era el Jockey Club y todos esos viejetes que tenían negocios grandes. Claro, claro, claro. Eso fue antes de la Primera Guerra Mundial, antes de que empezara, estamos hablando año 38, algo así. Sí. Alcanzar, bueno, se conectaron con los ingleses porque estaban muy interesados, los ingleses venían a abrir mercados y obviamente lo que conectaban eran los clubes de las Claro. personas que tenían capacidad. Y así les ofrecieron entonces esas marcas a ellos en Bogotá, para Bogotá. David Eduardo Puyana eh, empezó y alcanzó a meter digamos, a meter en el sentido de que entraron barcos con cargamento, con pedidos, hasta iniciando la guerra y ese whisky, todo lo que alcanzó a entrar, así fueran puntillas, todo lo que pudo entrar en importación antes de que los alemanes empezaran a bombardear pues, o a, a hundir todos los barcos comerciales que tenían que ver también con Estados Unidos y todo el comercio de Europa que no, pues con los ingleses que mandaban todo. Y llegó un momento de escasez completa de importaciones. Entonces, Ujú. en Bogotá se volvieron ellos unos, porque olían y sabían lo que iba a pasar y Ok. alcanzaron a despacharles mucho. Aquí en Santander la cosa fue más leve en el sentido de que era una distribución, una ciudad en unos departamentos de pueblos. Sin embargo, como en los años 80, Armando Puyana vio que estaba mal manejada la marca en, en Colombia y aplicó mediante unos estudios de mercadeo pues, que se hicieron y porque la anterior estaba dedicada a vender básicamente sello negro, que era el que se vendía solo y Ujú. el sello rojo no le paraba bolas. Entonces la propuesta fue vender volúmenes muy grandes de sello rojo y eso fue lo que se hizo durante cerca de 20 años. Pero ven un momentico, entonces, aquí hacemos una pausa porque, bueno, durante el colegio, cuando salen del colegio, ¿cuál era el licor más popular en los estudiantes de esa época? ¿Qué era lo que más se consumía? No, el aguardientico y el aguardientico. Y había un amigo de cuyo nombre quiero acordarme, que se llama Rafael Gómez, que incluso hacía ciertas campañas, acompañaba a un hermano de Belisario Betancur en algunas campañas políticas y de pronto cuando nos dimos cuenta este nos invitaba pues como en la mañana, primer recreo, a abrir el baúl del carro y sacaba de pronto una botellita de whisky. Confesiones en el Esa en sí es Café una Bartolina. confesión. En pleno Era colegio, en el en, colegio. en el colegio, hágame el favor, estos brutos. ¿Eh?
Pero era un sorbito, no era nada así No, no, no armaban la gra- parranda. de la parranda. Y este era Old Smuggler, lo que él tenía en ese caso. Pero whisky nosotros no, ni hablar, porque ¿con qué? ¿Con qué? Con qué no había, pero sí era el aguardientico, básicamente. Juan Pablo, Vino, vino, discúlpame que te interrumpa. No, es que no se te olvide lo que vas a decir, porque es que Ricardo Bermúdez se acaba de conectar, está con nosotros y nos dice ron con Coca-Cola, también tomaban mucho. ay, sí, señor, sí, las fiestas, es que Ricardo era un personaje muy particular en cuanto a las relaciones, es así, de fiestas en la casa de él incluso, muy generoso. Él era parranderito, pero muy ennoviadorcito también. Yo quiero aclarar acá para los jóvenes, cuando uno habla de parranderito, o ¿cómo fue que dijiste? O novierito, Sí, noviercito, hay que decirlo que era muchísimo, ese poquito era como para minimizar la cosa. O sea que Ricardo, hermano, aquí quedó confesado frente a todo el mundo. por eso corría tanto, por eso corría tan rápido, porque cuando le iban a cascar nadie lo alcanzaba. Bueno, Hay una dime, Juan cosa, Pablo. quiero mostrar unos artículos antes de que, ¿cuánto nos queda? No, es que me falta medio programa contigo. Se me fue todo el tiempo. Dependemos de tu No, disponibilidad. quiero Adelante. recordarle a mis gratos compañeros, no solo de los 70, sino todos los que pasaron por algunos textos como este, Ah, sí, señor. Historia Universal. ¿Y ese quién historia, es el autor? ¿Ese es del Padre Granados? No. claro, Sí, ok. claro, Rafael María Granados. Rafael María Granados, yo heredaba los libros de mi hermano, No, obviamente. claro, a mí también me tocaba heredar todo. También está la geografía, Del Padre, sí, súbelos. Loyola SJ, sí, señor. Colecciono. también, también del padre Sí, Granados, señor. Rafael María Granados. También están otros documentos importantes, como es Sí, la libreta de libreta, calificaciones, sí, señor. para que vean que sí me Esa, gradué. esa, es la, esa es la de que 1970. ¿Esa la firmó quién? A ver, aquí se ha aprobado en todo caso. Sí, La que quede firmó. certificado que Juan Pablo, a pesar de la rumba con Ricardo Bermúdez, sí se graduó. No, mi mamá era la única que firmaba, pues si se trata de firmas, pero de los curas no hay ninguna firma. Ah, ok. Pero también hay otro documento que tal vez varios pasamos por esto. Mi primer cuaderno. Y yo le agradezco mucho a este cuaderno porque gracias a él fue que realmente aprendí las letras. Sí, qué maravilla. Y este era de la época de la señorita Graciela, allá en las elementales. Qué maravilla. Porque fíjate, todos los elementos que además asociados con la gráfica, esa era Sí, la parte audiovisual de escribir con sentido visual. qué maravilla. Pues yo Por estoy esperando a que último, saque la primera botella de Johnny Walker que se tomó. hombre, vieja, por aquí, ¿qué hay? De este lado, de este lado hay de las primeras que Pero, nuestros indígenas pudieron tener sí, a bien fermentar. De este lado sí hay otras, como una coleccioncita que trae los dos mundos, las dos épocas, las antiguas y las actuales, en términos de lo que fueron las bebidas, y siguen siendo. Eh, no voy a sacar en este momento, sino otra vez tomémonos un café. estamos en directo, pues claramente se le acabó la batería a a mi micrófono, Ah, pero bueno, aquí estoy. Juan Pablo, yo quiero que, es decir, hemos hablado de todo porque esto ha sido, yo sé que con Juan Pablo hay que hacer 11 programas más porque la historia es muy grande, pero quisiera
o sea, hablamos de la época de la música, de gusto, de esos cambios de esa época, lo que se vivía en el colegio, saltamos a otros temas. O sea, así es Café Bartolino. Aquí no hay una línea, aquí no hay un orden, aquí vamos conversando, porque esta es una conversación entre Bartolinos. Es la memoria de muchas cosas. Si usted quiere, yo lo digo, Juan Pablo, me pregunta, ¿por qué hace ese programa? Y yo, por una razón. Porque quiero que Dios me dé la posibilidad de llegar a los 80 años y sentarme a escuchar todas estas anécdotas, porque realmente aquí estamos dejando una fotografía de lo que cada uno vivió en el colegio y de lo que vivió después. Pero hay un tema, Juan Pablo, que no quiero irme del programa sin tocarlo, porque tú eres un hombre de negocios, ahí con Puyana, con todo este tema. eh, Me parece importante que hablemos de cómo era hacer negocios en esa época. ¿Cómo era coger un producto, conseguir los clientes? ¿Era muy complicado? ¿Cómo era eso? ¿Cómo eran los negocios en esa época? Porque claramente a lo que vivimos hoy de hacer negocios es completamente diferente, pero cuéntanos un poco de esa época. Mira, el mercadeo era como el eje como el eje del negocio. Ujú. Toda una serie de marcas, porque era no solo un whisky, sino también una serie de vinos, vinos Santa Rita, chilenos, Que hoy en día eh, están, ¿no? Eso permanece. permanece y curiosamente, ese sí le tocó a Puyana y compañía en pleno en Bogotá hacer una labor muy grande y a nosotros nos ha tocado aquí en Bucaramanga igualmente. Era bien diferente, como tú dices, porque era una cuestión mucho más de terreno, más tropera. Ujú. La capacitación de vendedores era lo más importante en un principio. Eh, la estructuración del terreno donde están los clientes para asignarle a los vendedores sus zonas. Todo esto implicaba temas de educación, tanto a la fuerza de ventas y por parte de un grupo especializado, pero también de la fuerza de ventas a los meseros, en Ujú. el caso de los restaurantes, porque ellos no conocían el vino, no sabían de qué se trataba ni lo habían probado. Ujú. Entonces, todo el tema de degustación era muy importante, pero también la marca tenía que ser consistente con la historia. En el caso de Santa Rita había dos vinos de los cuales puedo hablar. Uno rosado que se llamaba Doña Paula, que fue la dueña de la hacienda y otro de los vinos se llamaba 120, se llama 120. El 120, sí, señor. Y los 120 eran 120 realistas que se escondieron en la casa de doña Paula de Jaraquemada, por allá en algún túnel o algo de ese estilo, para que no los realistas no los acabaran. Y lo mismo que ocurrió aquí en Colombia, pues en nuestro caso de la emancipación, está asociado con eso. Eso había que contárselo a los meseros, para que se les grabara en la cabeza. Y ellos echaban esas historias de vez en cuando también, cuando necesitaran algún cliente que les preguntara algo en particular. Ujú. Pero también las agencias de publicidad de ese entonces jugaban un papel muy importante en los diseños de campañas, en la estrategia pues de pautas, en revistas, era bastante importante, vallas publicitarias y otros medios que hoy en día obviamente no se tenía ninguno a mano en ese entonces. Claro. Ni a- Ahora, y te hago una pregunta, es decir, en esa época esto de Cafán, del éxito, pues el éxito de pronto ya estaba, pero Cafán con supermercados y eso de pronto no. Pero ¿cuáles eran los grandes clientes de la época? Bueno, los restaurantes, pero distribuidores, que uno dijera, bueno, se vendiera en San Victorino, en Coraba, no sé cómo sería ese comercio en esa época. Mira, en el caso de whiskies era muy complejo el comercio porque el contrabando en Colombia era de tal magnitud que vendía más o menos el 80%. Uh. La costa ni hablar, eso era toda contrabando. Ahora, perdóname, ahí te pregunto, en esa época los San Andresitos famosos existían, ¿no? Sí, claro, es que, mira, los sanandresitos básicamente tomaron fuerza cuando Misael Pastrana
No estoy hablando en contra de Misael Pastrana, simplemente digo, había en la aduana, la aduana era un cuerpo con mucha fortaleza en Colombia. Había un comisariato. El Ese comisariato, sí, señor. comisariato de la aduana era un centro de corrupción inmenso. Sí. Allí todo lo que se decomisaba prácticamente volvía y salía a los sanandresitos. Ah, Entonces, en cada ciudad había bodegas de la aduana y eso estaba irrigado pues a todo el país, porque acuérdate que, o acuérdense que cuando uno viajaba por el país tenía que pasar una serie de retenes sí, de sí. cuerda, porque entonces uno de ellos era de los chirrincheros, Ujú, que son los que controlaban las rentas departamentales. Entonces ujú, ahí era la primera cuerda de corrupción, porque ahí se pagaba para que el camión siguiera ujú. y no les pasaba nada. Entonces los sanandresitos eran el foco de distribución y por otro lado había también un problema muy serio que era la falsificación, La adulteración, claro, la, peligrosísimo, ¿no? la adulteración peligrosísima. Entonces tenía un ciclo de recoger botellas. En una época insistimos en hacer recolección de botellas para romperlas. Resultó que los mismos ingleses apoyaban eso, pero llegó algún inglés que dijo, no señor, no hay más presupuesto para eso. Ujú, Como quien dice, por ahí por debajo venía, era el interés de seguir aumentando el contrabando. Entonces, esas compañías no eran para nada, digamos, compañías de lucro, porque se luchaba contra unos fenómenos, primero, los bancos que tenían intereses hasta del 42%, eso era algo increíble, cuando hoy en día no llega en el año a tener un interés escasamente de un 12%, por decirlo así. ujú. Entonces, ¿qué compañía podía Sí, subsistir claro. en ese entonces con esos factores tan en contra de lo que pueden ser resultados de económicos que valieran la pena? Entonces era una gimnasia muy grande que se hacía todo el año para vender la cosecha en diciembre Claro. y ver cómo lo cobra en enero, febrero, marzo. Y ese desgaste con todos los gobiernos fue imposible, digamos, de enderezar Y el con tema unos de impuestos contrabando. muy altos al producto, ¿no? Porque el whisky, todos esos productos siempre han tenido un impuesto muy alto, Eh, pues con eso se sostiene la salud. Pero, Juan Pablo, aquí hay una pregunta. Es decir, a los que nos gusta el whisky, el sabor de un sello negro, de un sello rojo de esa época, al sabor de hoy, ¿notas diferencia o son productos diferentes? Mira, los whiskies de más de 12 años sí han tenido sí han presentado diferencias, porque a los ingleses se les empezó a envejecer muchísimo el inventario de whiskies añejos Ujú, y se le empezó a envejecer muchísimo. Quiere decir que el mercado, por precios, estaba moviendo, era whiskies tipo estándar, tipo sello rojo, tipo black and white, como lo están haciendo hoy. Fíjate que el black and white hoy en día, curiosamente, black and white es el estándar de Buchanan's, sí, señor. ¿no? Es un whisky agradable, suave, y se mezcla con cervecita, o sea, whisky beer, queda muy, muy Ah, sabroso. momentico, 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 momentico. ¿Cómo así que se mezcla con yo mezclé aguardiente con cerveza, pero Uy, nunca eso, mezclé whisky con cerveza. ¿Cómo es la receta? Bueno, empezamos una nueva sección aquí en Café Bartolino. Ahora los pasamos a los whiskies con Juan Pablo, los cócteles con Juan Pablo Carvajal Puyana. Bueno, va a tocar hacer otro programa que se llame El Whisky Bartolino. el whisky beer Bartolino. Sí, de por sí tú encuentras cervezas hoy en día de 12 grados Sí, de señor. alcohol. Sí, señor. Es exactamente lo mismo, es escoger tú qué tipo de whiskycito te gustaría mezclar con qué tipo de cervecita, porque ahora Bavaria lanzó una muy agradable, recién la lanzó, eh, bueno, no viene el caso, pero corta muy bien con el Black and White
Y Pero ¿cómo es la mezcla, Juan Pablo? A ver, a mí deme la receta completa. el Black and White es un whisky que es bastante, no marca, no tiene un sabor muy marcado, por decir así. Si eres suave. Y la cervecita está recién lanzada, que es como de dos componentes. Ah, es la de doble malta. Sí, exactamente. Sí, señor. Entonces, tal vez un traguito, es decir, de aguardientero normal, Sí. puede ser es decir, a una cerveza de esas, uno o dos, según el gusto, o doble, mejor dicho, de vasito Y lo aguardientero. mezclamos. Ese era el famoso submarino en mi época. Uy, sí, pero es que uy, será muy bravo, Sí, el submarino que era con el aguardiente es muy muy bueno. bravo. Juan Pablo, ya el tiempo se nos pasa volando y realmente esta conversación es muy interesante porque nos metimos en el mundo de los negocios. Quisiera que, cerrando, hoy en día que hay tantos emprendedores, que existimos muchas personas tratando de mover los negocios, con toda esta experiencia tuya en el mundo comercial y manejando una marca tan importante, porque hay que decirlo que son marcas muy importantes en el mundo, ¿qué recomendaciones nos puede hacer a todos los bartolinos desde el punto de vista comercial? Hoy en día, ¿cómo se debe abordar? ¿Qué recomendaciones nos harías? Mira, digamos, la globalización de los mercados hizo que precisamente todos los esfuerzos de estas compañías desaparecieran, porque ellos entraron directamente a los mercados y absorbieron eh, la venta directa con las grandes superficies, Ujú. llámense en este momento pues el Cafam, el Éxito, todas las grandes superficies, que es donde se hace volumen. Entonces el cacharro les tocó eh, a los que quisieran seguir distribuyendo con los restaurantes, Ujú. con las licoreras, mejor dicho, los problemas de la cartera están ahí Sí, en. sí. Entonces eso se deshizo. Casarse hoy en día con marcas que tienen el riesgo de globalizarse y entrar a las ciudades es muy alto el riesgo de irse por ahí. Definitivamente, los nichos de los mercados hoy en día son mucho más claros y mucho más abordables mediante estrategias eh, de mercadeo digital Ujú. eh, que, que bien o mal es la única manera de entrar hoy de posicionamiento de productos, de marcas, de todo lo que tiene que ver con la parte visual a través de las redes. Bueno, YouTube es una fortaleza muy grande Sí. por cuanto, según el apoyo que se le quiera dar al producto y a las marcas que tú estés queriendo penetrar en el mercado, ya depende, podría tener asesores buenos como el director de Ecoradio que lo oriente un poco Gracias, en Juan ese Pablo. campo, que me consta que así lo es y que lo has hecho con muchas entidades, no solo a nivel Bogotá, para ayudarles a entender cómo es el fenómeno del mercadeo hoy en día. Porque sí, no solo nos tocó en el año 66, el año 60, 70, esos cambios tan fuertes, sino también en este momento a los de nuestra edad, Ujú. digamos, y hasta ciertos años, puede ser hasta 80, que se descuidó un poco en temas digitales, perdió el rumbo de ciertos manejos de mercadeo hoy en día. Juan Pablo, en esa época, claro, estás hablando que el fenómeno del contrabando, pues era un tema, es un tema que hace que ya los negocios de por sí no sean unos negocios transparentes, pero digamos que ya la negociación acá en Bogotá, en Bucaramanga, ¿existía ese poder de la palabra en la negociación o cómo era ese mundo de la negociación? Porque es que mi familia es paisa,
Siempre mi mamá ha dicho, en esa época los negocios se hacían era de palabra, no se firmaban documentos y lo que se decía se cumplía. ¿Cómo viviste tú eso? Porque eso es una tradición muy bella que existía en Colombia. Caramba, pues sí, quizá había clientes de clientes con los que se podía trabajar así, pero ante una ampliación o diversificación de clientes, pues necesariamente si uno quería estar más tranquilo con su cartera, tenía que formalizar Claro. y la sección correspondiente de la empresa, no solo tener los datos, sino estarlos actualizando, Ujú. actualizando porque los fenómenos de licoreras, de algunos restaurantes, sobre todo de discotecas, eso es muy complejo porque son muy cambiantes en los dueños y de pronto desaparecen. Entonces, a ese tipo de clientes no se les puede el crédito pues, ampliar, pero antes era un riesgo alto. Hoy en día, con más veras, digamos, seguro mató a confianza Sí, y claro. y hay que estar muy con la información eh, jurídica que de cada cliente se debe tener. Juan Pablo, bueno, ya el tiempo, qué maravilla, Juan Pablo, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Café Bartolino. Y bueno, hoy en día, ¿cuál es el whisky que recomiendas? El whisky beer ¿Ok? eh, es tan amplia la gama de sabores que se puede lograr en esa mezclita que hablamos, sobre todo que con uno es para un aperitivo antes de comer, por Ok. ejemplo, y terminar el día pues relajadito, viendo de pronto café ¿Café? o una telenovela de su gusto. Y entonces lo importante es ver qué sabor tiene el whisky, qué sabor tiene, qué intensidad de sabor tiene el La whisky cerveza. Ok. y cuál tiene la cerveza. Yo no voy a mezclar un fuerte con un fuerte. Yo voy a ponerle un sabor fuertecito, digamos, a una cerveza Hablemosla. Pilsen, Una Pilsen, bueno. una Pilsen que es un sabor suave, le puedes poner un poquito de whisky fuertecito, o sea, agregarle, como decir, pimientas y sabor fuertecito. Y viceversa. Esa es como en manos de cada uno, de lo que ya conoce desde los sabores de uno y de otro, jugar un poquito, pero no demasiado. La pregunta, estamos en Café Bartolino y mezclar whisky con café. Eh, Mira, el café se presta definitivamente para muchas mezclas. Por ejemplo, si yo hago una doble, si estoy haciendo una máquina de café molido Ujú. y hago un buen café, no, no botar el cuncho, sino hacer Ah, ok. o hacer un agua de café. Sí, sí, sí. A esa agua de café le podría poner un poquito de whisky a ver cómo te sabe. Ok, Y te lo tomas largo, como un largo para pasar la sed y tener un poquito de tónico, pero no tomar tanto café, porque ok. ya el café es bueno, pero antes de que nos lo quiten, entonces toca suavizarlo. Sí, señor. De Sí, esa señor. manera dejo como muy a lo que cada uno quiera, pero esa mezclita no es maluca, por eso te digo que hay cervezas en Colombia no, pero importadas, de 8, 10, 12 grados de alcohol, de sabores muy característicos, muy curiosos. Bueno, la verdad es que hoy ha sido un programa espectacular porque hemos hablado de todo un poquito, precisamente porque era un cambio de generación de los 60 a los 70 y nos venimos al 2021, a todo, porque hemos hablado un poquito de todo con Juan Pablo. Juan Pablo, la verdad es que ha sido un honor tenerte aquí en Café Bartolino por la trayectoria que tienes, obviamente por toda esa tradición de tu familia en Colombia que es tan importante. La verdad es que es un honor tenerte acá en Café Bartolino. Gracias, Muchísimas gracias por gracias. haber aceptado. Tenemos más pendientes de tu generación antes de que se les borre la memoria. Hombre, mira, me encantaría que pudiéramos hacer un contacto con Martín Gustavo Ibarra eh, para efectos pues
ampliarnos todo su éxito profesional relacionado con mercados que hoy en día sí son de gran importancia, globalizados. Sí, señor. Entonces, pues te ayudaremos a hacer ese contacto. Te agradezco muchísimo. Y hay dentro de nosotros personas que también quisieran, dentro de los Bartolinos 70, que hablar contigo, Ricardo Bermúdez, entre otros. No sé si... Bienvenidos todos. Juan Pablo, la verdad es que acá a mí me preguntan ¿y cuál es la programación? La verdad es que el que va levantando la mano va llegando a Café Bartolino. Porque he de confesar que a veces cuando con ese, tengo personajes, por ejemplo, Gustavo Ochoa, no hemos podido cuadrar el programa, pero en la medida que van levantando la mano, bienvenidos, bienvenidos. Yo hago la programación mensual, pero a veces lamentablemente por situaciones de cada persona me cancelan. En fin, pasa de todo un poquito, pero bienvenidos. Hay que decir que fácilmente me conectan porque mi celular está en la página web de Ecoradio. Y lo voy a dar de una vez al aire por si quieren hablar conmigo, es 320-321-0772 o a través de Asia Bartolina. Miren, visiten la página de Asia Bartolina para que compren esta belleza de mug. Este es el de los 80 años. Y en días pasados que estuve con otro Bartolino me sacó uno de los 50 años, porque aquí va quedando una historia muy bella y es muy agradable uno tener estos recuerdos de nuestro querido colegio. Juan Pablo, ¿con qué cerramos hoy? Una recomendación final de whisky. Porque Mm, esto fue con whisky hoy a las 7 de la mañana y café Bartolino. mira, César Augusto, eh, primero que todo, tomémonos un café. Sí, señor. Esto ha sido muy importante para el grupo nuestro, de todos mis queridos compañeros del 70, poder, como hablamos contigo informalmente, ayudarte a cumplir el objetivo de tu fe en este programa y en el resultado que debería tener a nivel de Colombia y el impacto con los que viven por fuera, Bartolinos, porque esta red difícilmente la puede lograr alguna otra entidad y fortalecerla de manera como tú lo has hecho hasta el momento necesita de muy buen apoyo. Por eso sé que con Darío Gamboa, con nuestro grupo de Bartolinos 70, vamos a poderte colaborar en todo este objetivo para que, como se dice, la unión hace la fuerza, vamos a lograrlo. Y la pregunta tuya es como dicen de algunas mujeres, que con cuál que se quedaría, pues con la que más le guste. Entonces, así pasa con el whisky. Y quiero agradecerte inmensamente, pues, el habernos tenido en cuenta. Digo, habernos, porque pues yo les transmití de alguna manera a mis compañeros que me iba a tomar la vocería para hablar contigo y para que ellos también entiendan que pueden levantar la mano. Todos. Mira, la verdad, Juan, te agradezco tus palabras y ese apoyo que nos van a brindar. Aquí el protagonista no es Ecoradio, somos los Bartolinos. Y la idea es que este programa nos sirva de unión y que sepamos, por ejemplo, cuando hablamos de solidaridad, yo digo, solidaridad y la caridad empieza por casa. Hay Bartolinos que están pasando momentos difíciles y yo sé que cada promoción, porque finalmente el núcleo es cada promoción, ahí están ayudando. Pero aquí en Café Bartolino estamos a su disposición. Este programa no lo hago gracias a ustedes, a todos nosotros, a todos los Bartolinos y el protagonista es el Bartolino, Juan Pablo. Qué maravilla. Quedamos entonces con una Con varias expectativa, tareas. varias tareas, una expectativa muy grande y Que- una responsabilidad todavía mayor. Juan Pablo, estoy maravillado. ¿En dónde estás? ¿En tu finca, en tu casa? Porque tienes un fondo bellísimo, estás en el patio. Cuéntanos un poco, porque el fondo es muy lindo. Es, a ver, un patiecito de la casa. Vivo en una zona que se llama Ruitoque En la mesa. Country Club, Sí. la Mesa de Ruitoque. Es una zona pues, que está cerca de Bucaramanga, media hora, pero es parte del área metropolitana. Y la madera me encanta, el ambiente por donde quiera que puedan ver, hay maderas y entre ellas caoba,
Ujú. que ya es una madera extinta prácticamente, pero hace 25 años logré conseguir un viajecito, como diríamos, de madera Sí, para ventanería y puertas y todo este qué tema. maravilla. ¿Y juegas Y golf? no, mira, yo de eso de echar chamizo, pocón, jugué, Con todo respeto a los golfistas, así que me perdonarán. Es Juan Pablo, yo apoyo a los golfistas. no, 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 pero sí tenis. Sí, Tenis tenis. fue el deporte que conservé. En este momento lo tengo suspendido porque la pandemia, por culpa de la pandemia, Claro. se me encogió la mayoría de la ropa. A mí me Entonces, pasó lo mismo. entonces no debo por el momento, pues, exponerme a una lesión. Claro, Tengo que bajar unos 5 kilitos mínimo para sí. volver otra vez al diagrama anterior. Juan Pablo, la verdad, muchas gracias nuevamente. Ha sido un honor, un placer, una conversación muy agradable. Espero que a todas las personas que nos están escuchando, a todos los bartolinos, les haya gustado tanto como a mí este programa de aprender. Y seguramente vamos a ir a Bucaramanga a saludarnos porque vale la pena tomarse un whisky con Juan Pablo, uno no varios, ¿no? Y conversar de todo esto porque es una maravilla. Y quiero insistir, Juan Pablo, este programa es de todos. Bienvenidos todos, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Claro, he hecho muchos programas con las generaciones anteriores al 82 para que el cassette todavía esté fresquito. No, pues César Augusto, todos los quienes manifestaron pues en esta charla eh, toda su, digamos, las palabras y expresar algo sobre, después de tantos años, sobre el particular de fútbol, de los comentarios que hizo cada uno, agradecerles por esa participación que es muy, muy, muy importante, poder estar en vivo, pero también recibir feedback. Mira, Juan Pablo, me hacen una pregunta y está Luis Arturo pegadísimo. Luis Arturo López, muchas gracias por tu participación. Me dice, César, pregúntele si se presentó WS en el colegio con la Coral Bartolina en el Congreso Eucarístico de 1968, porque ese evento fue muy importante en Bogotá, ¿no? Y en el país. Mm, que se presentó, Es que me dice WS, no sé qué será WS, pero me pregunta si se presentó la Coral Bartolina en el Congreso Eucarístico del 68. pero no, de eso sí, a ver, A mí 68, pregúnteme por whisky, por fútbol, a mí mira, por misas, no. es probable, es muy probable por cuanto el coro de esa época efectivamente era muy, 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 muy bueno, dirigido por el padre Eduardo Briceño, Ujú. quien tenía en sus manos un acordeón Hohner de los más grandes, porque ya algo más grande tocaría con rueditas. Y era increíble cómo él llevaba al colegio a hacer un coro, todo el colegio para las sesiones solemnes preparadas durante todo el año en las pequeñas sesiones solemnes que había 3 en ese entonces. Y no te dije lo que nos tocó a nosotros ir hasta los domingos en uniforme a misa y los buses recogían y nos repartían por allá en primero bachillerato, en segundo O bachillerato. sea, misa los domingos, Los domingos, para que no cacháramos misa. obligatorio, Obligatorio con uniforme. con uniforme. ¿Cómo era el uniforme? Porque era un uniforme como de gala, porque no se usaba todos los días. Primero tuvimos un uniforme como azul oscuro, todo, pantalón y vestido completo. Eh, Corbata no acuerdo exactamente, obviamente obligatorio el escudo del colegio, zapato negro, pero después cambió a Ujú. blazer, o sea, Pero Juan Pablo, ese era un uniforme de gala, ese no era de todo de diario, no, 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 era solo de gala, solo de para gala, evento. eso. Y entonces imagínate tú, yo ya no voy a misa, sinceramente, mi misa es el diario vivir porque pues no me desconecto de que no somos seres pues individuales, sino colectivos dentro de nosotros mismos, tenemos nuestros niveles espirituales, Sí, nuestras sí. cercanías con nuestros seres especiales. Pero, Y ahí no pregunto nada porque ese es otro programa de radio. ¿Quién va a misa hoy en día? ay María, Ese es no, otro pues tema.
Que los hay, los hay. Sí, yo tengo la que duerme conmigo, va a misa todos los días. Bueno, Juan Pero Pablo, la verdad es que esto ha sido una maravilla de programa, no, no te voy a retener más, ha sido una conversación muy grata, aprendiendo mucho, recordando momentos e imaginándose uno ese colegio San Bartolomé de la Merced en esa época, lo que ustedes vivían, lo que disfrutaron, lo que se lo gozaron. Juan Pablo, nuevamente, mil gracias por haber aceptado la invitación para estar aquí en Café Bartolino. mira, y entiendo perfectamente que el que mucho se despide no tiene ganas Sí. de irse, y yo también un abrazo para ti, para todos los compañeros. Bueno, la Muchas verdad, este ha gracias. sido un gran programa con Juan Pablo. Juan Pablo, un gran Bartolino, una gran historia. Me están escribiendo por Juan Pablo, me están escribiendo por acá, por el interno de Corradio. Mira, este es desde Estados Unidos. Nos dicen, la coral Bartolina cantó para el Papa Paulo VI en el Templeto. Ahí se está reportando, nos está escribiendo Bernardo Bulla. Bulla, Bulla, claro. Bernardo Bulla es otro de los personajes de nuestra generación, quien sería un muy grato que estuviera en Eco Radio. Bueno, a todos invitadísimos, vamos cuadrando agenda para que hagamos todos los programas necesarios con todos. Bernardo, muchas gracias. Años 70 nos está escuchando en www.corradio.com. Bernardo, muchas gracias. Juan Pablo, nuevamente. Ay, este es el programa con más despedidas. A todos, muchísimas gracias. Los invito a que sigan conectados en Ecoradio. No olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio y este programa de Café Bartolino pasa los viernes 7 de la mañana, hora Colombia, en directo en www.corradio.com, en Facebook de Corradio, en el canal de YouTube de Corradio y hacia Bartolina. Luego Julio Millán con todo su equipo lo cuadra y lo monta en el canal de YouTube de Asia Bartolina y en la página web de asiabartolina.com. Los invito a que entren a la página de Asia Bartolina para que compren todos estos souvenirs tan bellos que tiene Asia Bartolina ahí. Juan Pablo, a todos, muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo para todos. Feliz día, feliz noche, feliz amanecer en cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Y no olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. Chao.